Pues vamos a hacer una oración, hermanos, también nosotros, para pedir la dirección de Dios en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos que en esta hora tú nos des pues ese corazón atento a tu palabra, que nos podamos enfocar, Señor, que ninguna distracción pues pueda estar en nuestro corazón. Aquellas personas, Señor, que tienen malos hábitos a la hora de estar escuchando tu palabra, que se distraen fácilmente, se paran, entran, que tú puedas quitar todo eso, Señor, y nos des reverencia por tu palabra, y nos des también, Señor, pues esas ganas de ponerla por obra, Señor. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, en verdad sea la rectora de todo lo que hacemos. Porque si no, Señor, así tú nos lo demandarás. Que así sea, Señor, en estos momentos oramos, que tu palabra sea también de aliento, sea de esperanza en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues estamos en el séptimo y último de esta serie, Cuidando a mi Iglesia. ¿Cómo se titula, hermanos, este título, este séptimo de esta serie? ¿Cómo podemos cuidar a nuestra iglesia? ¿Cómo? Teniendo un buen pastoreo. O sea, acuérdense que hemos estado hablando los martes y los jueves. Yo siempre en mi ministerio he defendido mucho a los pastores, porque creo que se necesita, porque a veces los pastores no pueden pedir para sí mismos. Pero a mí siempre me ha gustado, pero también, por el otro lado, también me ha gustado siempre tratar de que los pastores seamos personas íntegras, personas que podamos dirigir de una manera correcta a la grey. Entonces, si nosotros tenemos un buen pastoreo, vamos a hacer una iglesia sana, vamos a hacer una iglesia saludable. Por cierto, hermanos, ustedes se dan cuenta de los temas que hemos venido predicando enero, febrero, que tuvieron que ver con la oración, que tuvieron que ver con la armonía, con el amor. Hermanos, yo quiero felicitarlos porque el día de ayer tuvimos una actividad muy hermosa, muy bonita. Y fue bonita, claro, porque vinieron personas nuevas, porque aceptaron a Cristo, personas nuevas. Pero también fue muy bonita porque yo vi a la iglesia trabajando en armonía. Yo vi a la iglesia trabajando en amor. Y eso es lo bueno, hermanos, cuando no nos enojamos, cuando no hay pleitos entre nosotros. Claro, siempre va a haber diferencias, pero cuando lo hacemos en amor, en armonía, las cosas van a salir bien, hermanos. Y yo creo que, pues, tanto ustedes como yo están gozosos, ¿o no? Por la actividad del día de ayer. Sigamos orando por las personas que vinieron y que aceptaron al Señor para seguirlas discipulando. Bueno, vamos entonces a ver esta parte, ¿no? Teniendo un buen pastoreo. Dale uno más. Hace unos años, yo mencionaba como cultura general, como parte de las noticias que debemos conocer, el Papa Francisco sacó un edicto, una bula papal, donde decía que todos sus obispos debían oler a oveja. Él así decía, tienen que oler a oveja. E incluso tuvo una confrontación con el ex cardenal primado de México, el que era este señor, Rivera, ¿cómo se llamaba? Roberto, no, ¿cómo se llama? Norberto Rivera, y entonces tuvo una confrontación, ¿verdad? Porque este hombre le gusta más como de escritorio, como de recibir dinero, pero el Papa les dice a sus obispos, ¿no? Algo que Cristo había dicho, y no lo menciona aquí para que tengamos el ejemplo del Papa. Lo menciono por lo que dijo y porque sé que a veces muchos sacerdotes están nada más en sus iglesias y no visitan a su grey, cobran por todo. Realmente no son pastores de la grey. Esa es la verdad. Y hubo esa situación. Ahora, ¿qué significa oler a oveja? Andar con ellas, convivir con ellas, pastorearlas. Y así como las ovejas dan leche, dan lana, dan otras ovejitas, también dan esto, ¿verdad? Y oler a oveja, pues eso, ¿verdad? Un pastor va a oler a lo que huelen las ovejas. Un pastor debe oler a oveja en ese sentido. Y hoy, hermanos, quiero que ustedes puedan conocer cuáles son las tres principales funciones que debe tener un pastor. Una de las predicaciones, ya vimos la cuarta, creo que fue, hablamos de la conducta del pastor. Hablamos de la integridad del pastor. Pero hoy vamos a hablar de sus funciones pastorales, de lo que debe hacer en su trabajo un pastor.
Y vamos entonces a ver aquí, lo primero, hermanos, que dice allá arriba. Acuérdense, yo casi siempre divido las predicaciones en partes, porque eso es algo mnemotécnico, eso es algo que ustedes van a poder recordarlo. Espero, ¿verdad? ¿Cómo es la primera entonces? La primera cosa, la primera actividad que un pastor debe realizar, y que es la más importante quizá de todas, o una de las tres principales o más importantes. ¿Cuál es, hermanos? Eso es la actividad que un pastor debe hacer de una manera pues muy minuciosamente, con mucho ahínco. Fíjense lo que dice el Salmo 23, pues. Ya lo leímos, y como dice la hermana Angélica, ojalá que todos no lo supiésemos de memoria. Yo creo que la mayoría, no lo debemos saber de memoria. ¿Cómo dice, hermanos? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Siempre debemos preguntarle a la palabra, ¿por qué dirá en delicados pastos? ¿Porque habrá pastos que no son delicados? Yo creo que yo no les puedo enseñar aquí a muchos de ustedes que son aquí del campo, pero yo sé que hay pastos incluso que son pastos agrestes, silvestres, pastos que no serían buen alimento, incluso podrían ser incluso en determinado momento hasta venenosos para las ovejas. Por eso el Salmo, que habla del pastor divino, que es el ejemplo de todos los pastores, dice que el pastor debe, y de ahí fíjense, de ahí viene el nombre pastor, porque un pastor, ¿qué hace? Da pastos. De ahí viene el nombre pastor, da pastos. Y tienen que ser pastos delicados. Es como, voy a poner un ejemplo, si ustedes van a una tortería de esas que hay allí afuera de los metros, que sí, uno se llega con unas tortotas así, ¿no? Y hasta se me antojó ahorita una torta así, una cubana, ¿no? Así se les escurre toda la grasa. Pero si ustedes ven, todo lo que le meten ahí es una calidad ínfima. Por ejemplo, ven una de pierna, y la pierna sería esta roja, ¿no? Así bien fea, ya fritita, ya con ahí ya se la come uno, ¿verdad? El jamón, hasta dice jamón tortero, de la peor calidad que ustedes puedan encontrar. Pero si ustedes van a un supermercado y compran un jamón delicatessen, hasta cuando se lo come uno, ¿no? Ay, qué rico jamón. Pues el tortero se lo come porque no queda otra, pero ¿sí me estoy explicando la diferencia? Así las ovejas. Y vamos a ver por qué. Dale nomás aquí, hermano. Fíjense, dice en Ezequiel 34, acuérdense que Ezequiel 34 viene hablando de los malos pastores, y a partir del 1 hasta el 15, 16, y luego de ahí habla de las malas ovejas. Pero fíjense lo que dice ahí: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos, ¿qué dice? Suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Dios sabía que los mejores pastos, ¿dónde estaban? Ahí dice, ¿dónde estaban los mejores pastos? En los montes, en las planicies, allí estaban los mejores pastos. ¿Y cómo eran esos pastos? ¿O cómo deben ser esos pastos? Dice ahí. Algo suculento. Fíjense, tiene que ser así porque las ovejas, ustedes saben que son animales rumiantes. Y no sé si saben, yo me imaginaba antes que rumiantes era así como que andar así masticando, ¿no? Todo el día así como masticando y masticando, así imagina. Más o menos tiene que ver con eso, pero miren, aquí aún no se alcanzan a ver muy bien estas letras porque son de una imagen, pero más o menos, ¿no? Aquí dice, el animal pasta, los borregos, las ovejas pastan, mastica ligeramente lo que se come, ¿verdad? El material vegetal dice aquí, antes de tragarlo. Y luego dice aquí, el alimento, dice, parcialmente digerido, ¿pasa a dónde? A la panza, donde se transforma en una pasta. Hasta da un poquito de asquito, ¿no? Pero así es, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Dice aquí que ¿qué hace el animal? Rumia. ¿Y cómo es ese proceso? Aquí dice, ¿verdad? La pasta, ¿qué hace con esa pasta que ya había previamente estado en el estómago? La vomita, la regurgita. Y entonces, ¿qué hace la oveja con esa pasta? Se la vuelve a tragar, la vuelve a masticar,
y ahora sí ya no va a la panza, ya no va al estómago, sino ya empieza a hacer, digamos, como dice aquí, sus efectos, ¿no? A darle los nutrientes a lo que sería a la oveja. Entonces, ellos necesitan tener un pasto ¿qué? Delicado, porque si les das pastos que no son delicados, pues este proceso puede entorpecerse. Y fíjense lo que dice ahí. Dios está diciendo, las ovejas necesitan pastos ¿qué? Lo mejor. Dale uno más, hermanito, aquí, por favor. Las ovejas necesitan lo mejor. Porque si las ovejas reciben un buen alimento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí, hermanos? ¿Qué dice ahí? Aquí, aquí no sé si alcanza a ver bien. ¿Qué es lo primero que producen? No, aquí. No, aquí. Crías, un borreguito. ¿Qué es lo que hicieron ayer las ovejas? Las ovejas de este redil, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Traer qué? Porque eso le corresponde, no le corresponde al pastor. ¿A quién le corresponde? Claro, el pastor también es oveja y también le corresponde traer sus invitados. Yo también invité, no vinieron, pero bueno. Cuando hay un buen alimento, la iglesia va a empezar nuevamente a retomar su labor evangelística, su labor de dar nuevamente crías, de dar nuevamente, ¿sí me estoy explicando? Y en segunda instancia, ¿qué produce? ¿Qué van a necesitar estas ovejitas? Estas ovejitas, esas personas que por cierto, ayer yo ponía en el WhatsApp, ¿verdad? Con el hermano Chava estábamos platicando de sus invitados, que posiblemente tengamos que abrir un centro de estudio bíblico allá en el paraje del hermano, para ir a atender esos dos matrimonios con el hermano 3, y dice que por ahí hay otras personas, porque les vamos a dar, ¿qué les vamos a dar a esas personas? Alimento. Les tenemos que dar leche primero, y esa leche la va a producir las ovejas si tienen ¿qué? Si tienen un buen alimento. Y finalmente, o aquí, ¿qué van a producir las ovejas? Ahora sí, alguien decía por allá, ¿qué van a producir? Lana, van a producir lana. ¿Con qué se maneja todo esto, hermanos? ¿Con qué hicimos el desayuno evangelístico ayer? Con lana, con recursos. ¿Y ese quién lo produce? Si las ovejas tienen buen alimento, si están bien alimentadas, solitas van a decir, aquí está pastor, esquíleme, ¿no? Trasquíleme. Como había un pastor en mi presbiterio, un pastor ya de los de la vieja guardia, siempre estaba muy bien vestido, ya perfume, siempre. Y se acercaba, por ejemplo, a mí y decía, ¿qué pasó, hermano Contreras? Usted sí trasquila bien a sus ovejas, ¿verdad? Me veía un reloj o así, cualquier cosa, y dice, usted sí trasquila bien a sus ovejas. No de esa manera, ¿no? La misma oveja va a querer producir, va a querer dar su diezmo, porque está bien que... Entonces es un trabajo muy importante, hermanos. Vamos a darle uno más aquí. Por eso la homilética es un arte. ¿Qué es la homilética? Es la materia que enseña a cómo predicar la palabra. Por eso, yo lo he dicho reiteradamente, yo sé que esto no les cae muy bien a algunos, pero yo lo he dicho reiteradamente y lo voy a seguir diciendo, no cualquiera puede venir y predicar. Se puede levantar un improvisado, por allá leyó un libro, por allá alguien le dijo que hablaba bien, se levanta y predica, pero no va a predicar y no va a dar el alimento que tiene que dar porque no ha sido adiestrado para hacerlo. Porque esto no son enchiladas, hermanos. John Stott, uno de los más grandes autores de homilética y estudiosos del Nuevo Testamento, dijo que la predicación era un puente entre dos mundos. Y exactamente, yo tengo que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, su contexto, lo que quería decir en realidad el autor y traerlo al presente, traerlo a la iglesia del día de hoy. Y para eso tienes que estar capacitado. En un seminario te enseñan hermenéutica, te enseñan exégesis. Es un arte. Hacer una predicación no son enchiladas, hermanos. Una predicación se lleva entre 10 y 12 horas de trabajo, de oración, de reflexión. No es lo mismo que alguien agarre la Biblia y empiece a decir lo que se le ocurra que está diciendo en ese momento. Porque es un arte, hermanos. Es un arte. Ahora, yo he estado diciendo, ¿verdad?, que las iglesias deben dejar al pastor que también tenga sus días en los que va a estudiar, en que no lo molesten. Claro, sabemos que el trabajo pastoral, pues si alguien está enfermo, si alguien por ahí tuvo alguna situación, pues el pastor tiene que ir, es parte de su trabajo. El trabajo pastoral es de
24 por 7 o 7 por 24, como quieran decirle. Pero en general el pastor debe tener su tiempo para preparar ¿el qué? Para preparar la comida, porque eso es algo importantísimo. Por eso muchas iglesias no están produciendo nada, muchas ovejas no están produciendo nada, porque no tienen ¿qué? Buen alimento. Les echan ahí cualquier tortilla duras, trágenselas. Y si quieran, sin agüita, nomás así. Esa es la primera función de un pastor. Ahora, vamos a darle aquí, en esta misma, vamos a ver algo muy tremendo. Fíjense lo que dice Juan 10:4, está hablando del contexto también de las ovejas, del pastor y del redil. Fíjense cómo dice, ayúdenme a leerlo. Y cuando has sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas te siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. A ver, la oveja ubica la voz de su pastor, porque es la que le pastorea, porque es la que le da de comer. No oye la voz de unos extraños. Pero qué desafortunado, qué triste que hoy muchos hermanos se están siguiendo voces extrañas. Pero es porque tienen, ¿qué dice aquí? Y voy a ver más específico aquí. Hay personas hermanos que están yendo al internet a escuchar pastores que aparentemente predican bonito, pero no están predicando una sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que buscar eso? ¿Por qué? Y eso no debería de ser. La iglesia debe darles el alimento que requieren y que necesitan. Esa es una de las principales funciones de ¿quién? Por eso, homilética, a veces cuando llego a la clase, en la primera clase, pues les digo, ¿ustedes saben lo que es la homilética? Les digo a mis alumnas y alumnos. Por cierto, ya estaba haciendo cuentas, siempre les digo que tengo 15 años dando clases, pero ya son 17 años que llevo dando esta materia. Y entonces yo les digo, vamos a ver una definición de homilética. Y podría ser una definición muy rimbombante, es el arte de hablar bien, no sé. Pero yo siempre le he resumido, es el arte de aprender a dar de comer. Porque un pastor debe saber dar de comer. Ese es su trabajo, por eso se llama pastor. Tiene que dar pastos. ¿Ya me explico? Esa es la primera cosa que un pastor tiene que hacer. Ese es el primer punto que hemos visto. Su primer labor. Ya vimos, no es nada fácil. Ahora vamos a darle la segunda. Vamos a ver la segunda cosa que tiene que hacer un pastor. ¿Y que es qué? Otra de las funciones vitales del pastor es ¿qué? Así de fácil, pastorear. Dice el Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo ¿qué? Me pastoreará. Ese es el trabajo del pastor. Aparte de dar de comer, de predicar, tiene propiamente que pastorear. Y eligió a un grupo de personas el Señor, porque dice allá en el Nuevo Testamento que aún los constituyó evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, y a otros pastores. O sea, ¿cualquiera puede hacer el trabajo pastoral? No. ¿Por qué, hermanos? Miren, es como si yo ahorita agarrara yo digo, soy pastor, y veo a un señor que va con sus borregos, y yo le digo, ¿sabe qué? Déjenmelos, yo se los voy a cuidar el día de hoy, yo voy a ser su pastor de esos borregos. Pero yo creo que van a terminar atropellados, quién sabe cuántos borregos por allá, me dieron quién sabe cuántos topos, no sé. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que es pastorear una manada de borregos. Tampoco alguien se puede levantar y decir, yo voy a ser el pastor ahora. Porque para eso se necesita un conocimiento especial. Fíjense cómo el Señor nos escogió a nosotros los pastores para pastorear a su iglesia. David, fíjense cómo David lo había capacitado con ovejas reales. Acuérdense, ¿cuál era el trabajo de David? Y lo sacó de las majadas, del olor a oveja, para apacentar a ¿quiénes? Ovejas humanas. Ahora, el pastorear es pasar tiempo, visitarlas, estar con ellas. Vamos, miren qué bonita imagen, ¿no? Si ven esta imagen, aquí va el pastor con su callado,
El cayado es el bastonzote ese. Hasta podríamos cantar la canción esa que dice, ahí va el pastor con sus ovejas, ¿no? Alguien se la sabe, que la cante ver aquí. Pero con falsete y todo. A ver, vamos a darle uno más aquí. Fíjense lo que dice el Salmo 78 del 70 al 72. Qué hermosura de Salmo, ¿cómo dice? Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Quién elige a los pastores? Dios. No uno mismo. Ahora dice el 71. Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cómo? Con la pericia, perdón, de sus manos. ¿Cómo los pastoreó David? ¿Conforme a la qué? A la integridad de su corazón. ¿Cómo debe ser el pastorado? Con integridad. Fíjense que aquí en Ezequiel 34, que viene hablando de los falsos pastores o de los malos pastores, miren lo que dice, vamos a leerlo. Dice, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que ¿qué cosa? Que se apacientan así. Son así, hay pastores que solamente se apacientan ellos. ¿Y qué más dice ahí? ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Es decir, si cobras tu salario, te vistes muy bien, tú estás muy bien. Para eso sí estás bueno, ahí sí vas a las ovejas. Pero ¿qué dice ahí? No apacentasteis a las ovejas. El 4. No fortaleciste. Ese es el trabajo. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Si vemos a una oveja que está débil, el pastor se tiene que acercar. A veces vemos, hermanos, en la Santa Cena, esa es una de las funciones del pastor, ver si alguno no tomó la Santa Cena, no por criticarlo, sino acercarnos y decirle, hermano, ¿por qué no tomó la Santa Cena? Está débil en la fe, y ayudarle a que se fortalezca. Pero otro de los trabajos dice, ¿ni qué? Hermanos, aquí los miércoles damos consejería pastoral. Si ustedes no vienen es porque no quieren. Pero ustedes me pueden decir, hermanos, estamos, y si no quieren venir acá, yo puedo visitarles también, pero yo no soy adivino, necesitan decirme, ¿no vendasteis a quién? A la perniquebrada. ¿No volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis a la perdida? Si una oveja se va, ¿qué tiene que ser el pastor? Ahora, déjenme decirles algo, aquí también quiero ser claro. Es cierto, el pastor tiene que dejar a las 99 y tiene que ir por la que se perdió. Sí es cierto, es verdad, pero hay límites. Porque a veces hay ovejas que no quieren regresar al redil. Y si algo tengo yo, un lema que tengo, hermanos, de vida, como pastores, no debemos estar rogando a las personas que no quieren. Hay gente que ya te lo dejó bien claro, ya marcó tus límites, ya le visitaste varias ocasiones, ya se habló con ella, no quiere. Y voy a usar una parte de la Biblia que es muy fuerte, que dice, no le eches las perlas, ¿a quiénes? No quieren. Hay gente que no quiere. Pero ese es el trabajo del pastor. Vamos a ver esta parte, es la parte de pastorear. Vamos a darle uno más acá. Fíjense, dice ahí que David pastoreó, o que los pastores deben pastorear con la pericia de ¿qué? Yo no sé nada de cuidar una oveja, un animalito. ¿Los pastores de ovejas sabrán eso? El otro día estaba escuchando al hermano Chava que tiene chivos, no tiene ovejas, pero tiene chivos, y me decía que los lleva al veterinario, que le tiene que comprar medicamentos. Yo digo, mejor pues ni tengo animales. Pero hermanos, yo sí sé, porque para eso fui adiestrado, para poder, cuando una oveja está herida, sé atenderla. Debería saber atenderla. Porque incluso, hermanos, dice aquí con la pericia de sus manos, porque ven en esta oveja, ¿cómo está esa oveja? ¿Cómo la ven? Hasta para trasquilar a las ovejas hay que saber cómo hacerlo. Porque si trasquilan mal a las ovejas, las pueden cortar o dejarles su piel muy
su piel es muy delicada. Entonces, un pastor no puede ser un improvisado, ¿no? Nunca va a poder ser un improvisado. Hay gente que la adiestraron para eso, ¿sí? Con la pericia de sus manos. Vamos a darle uno más. Otra de las cosas que significa pastorearlas, porque es el segundo punto que estamos viendo, ya vimos, su trabajo es alimentarlas, también pastorearlas. Parte de ese trabajo es ¿qué? Dice el Salmo 23:3, confortará mi alma. ¿Qué dice? Ya está, lo subrayé ahí con negritas. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esta otra imagen, ahí vemos al pastor, ¿qué está haciendo con sus ovejas? Yo creo que esa anécdota ya se las platiqué. Si no, pues ahí les va. Y si sí, pues se aguantan. No, no es cierto. Miren, cuando yo era seminarista, la primera congregación que me dieron, yo pertenecía a una iglesia local, a la iglesia de San Pablo, y cuando entré al seminario me dieron una congregación para que yo hiciese mis pininos en esa congregación. Y allí había un anciano gobernante, antes se les llamaba ancianos gobernantes. Y el hermano, lo voy a decir, ojalá el hermano, no sé si vaya a ver este video, no sé si llegue a ese alcance, no sé. Por lo menos una de sus hijas del hermano sí tiene contacto conmigo. El hermano se llama Elías Catalán, se llama todavía. Ya no vive aquí, se fue a vivir a la provincia, por Mérida. Es más o menos como del tamaño de Elías. No, yo creo que es más alto que Elías, es tu tocayo. Altísimo el hermano, y fornido, y fuerte el hombre de esos. Y me acuerdo que fuimos un día como congregación, hicimos una excursión al desierto de los Leones. Y yo llevé a mis amigos del seminario, eran como los de mi grupo, eran como 7, 8 los que llevé, amigas y amigos. Y fuimos a esa excursión. Y entonces el hermano, así pues lo estricto que era, me llama y me dice: joven Armando, venga para acá, joven Armando. Me paro ahí y me dice: ¿quién es el líder de este rebaño? Y yo luego, pues yo hermano. Yo iba hasta atrás con mis amigos. Y me dice: ¿dónde debe ir un líder? El Señor Jesucristo nos dice: ¿dónde debe ir un líder, hermano? No, pues esa vez me puse como 1000 colores y perdónenme, hermano, perdón. Y entonces me dice: que lo perdone Dios, váyase a su lugar. Y era duro el hermano, muy duro. Pero también me acuerdo mucho de ese hermano porque era el que decía esa frase de primero comer que ser cristiano. Y siempre me decía: vamos a trabajar con el hermano, pero primero vamos a comer. Y siempre me alimentó bien el hermano. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga el poco, ¿tú qué? Sino sea ejemplo de los creyentes. Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era un pastor más joven. Pablo, con la experiencia, le está diciendo y le dice: tú como pastor tienes que ser ejemplo de quiénes. En palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, hermanos, esto yo lo estoy predicando los martes y los jueves. No somos santos, somos personas también, tenemos defectos. Pero luego se ve cuando un pastor se esfuerza. No es perfecto, pero se esfuerza. Y hay unos que de plano se ve, como yo les decía, ¿no? Yo he conocido pastores que en el trayecto a su congregación el domingo van haciendo su sermón. Es como cuando no es lo mismo que llegues a tu casa y te reciba tu esposa con un espagueti, con su cremita, su queso, un guisadito bien sabroso. No sé, a lo mejor unas papitas al horno, pues, bien rico, una agüita, tu postrecito. A que llegues y te dice: vale, es un huevo, ahí está, es un huevo. Viene siendo lo mismo, ¿no? Vamos a darle uno más acá. Y vamos a ver, ya vimos dos funciones del pastor, que es dar de comer y pastorear. Vamos a ver esta tercera, que es ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Una tercera y última función de un pastor es ¿qué? Dice el versículo del Salmo 23:5, ¿cómo dice? ¿Quiénes eran los angustiadores de las ovejas? Lobos, leones, osos, coyotes, incluso hasta en algunas regiones hasta aves de rapiña. Por ejemplo, un cóndor puede llevarse una oveja de buen tamaño.
Entonces son muchos los angustiadores de las ovejas. Pero ¿qué hace el pastor? Dice ahí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Imagínense las ovejitas comiendo, el lobo por allá relamiéndose los bigotes y quiere comerse una ovejita, pero ¿quién no las deja? El pastor. Quédate bien feliz. Y ahí con su vara. Nomás te acercas a una de mis ovejitas y las ovejitas están comiendo, bien sabroso, bien rico. Porque el pastor que las está cuidando. Las está cuidando para que puedan comer. Por eso dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Las ovejitas hasta podían hacerle así a los lobos de ahí y hasta mira, échale, cómele. Ahí está mi pastor. Hazme algo. Ahí está mi pastor. Te va a agarrar un garrotazo con su vara. Porque acuérdense que ya también una vez les dije que la vara tenía 4 funciones. No voy a predicar de eso, nada más lo voy a mencionar. Léelo nomás aquí. Fíjense lo que dice Ezequiel 34:8, que está hablando de los malos pastores. Fíjense, lean con atención. ¿Cómo dice? Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, porque cuando mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ahí. ¿Cuál es lo que tenía que hacer el pastor? Protegerlas. Y ahí dice, Dios está haciendo una condena de los pastores que habían dejado que se robaran a las ovejas, que habían dejado que las hirieran las presas, los depredadores. No las habían cuidado. No las habían cuidado. Dice: ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Ay, que se las traguen, que les pase lo que les pase. Miren lo que dice aquí. Ahí, no dice nada. Aquí, uno antes. Otro antes. Ahí. Fíjense lo que dice el primer libro de Samuel 17, 34 al 35. Con calmita vamos leyendo, los voy interrumpiendo. ¿Cómo dice? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35 salía y lo libraba de su boca. Ahí. Cuando venía algún animal, un león, un oso, en aquella región de los depredadores, un león, un oso, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se le levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué hacía David? Aquí hay una imagen, no sé si se alcanza a ver David ahí contra un oso. Como pastores, yo creo que hay 2 cosas que un pastor hace para cuidar a su rebaño. Quizá haya más, yo hoy aquí puedo traer 2. Una es orando por la iglesia. Esa es mi labor. Interceder por cada uno de ustedes. Yo conozco cada una de las problemáticas de cada uno de los que están aquí. Conozco a sus familias, sus nombres, de sus nietos, los conozco a todos. Y es mi labor orar por ustedes. De esa manera yo les cuido, orando por ustedes. Como pastores lo que tenemos que hacer, proteger a su... Claro, yo sé que ustedes oran, ¿no? Espero, ¿no? Y la otra manera es cuidándolo. ¿De quiénes dice ahí? ¿De quiénes tiene que cuidar el pastor? De los enemigos, de los angustiadores, de los depredadores, de los lobos, de los leones, de los osos. El pastor tiene que cuidar a su iglesia de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Yo cada que escucho a alguien que dice algo que es incorrecto, por ejemplo, los martes y los jueves que estamos allí en Zoom, en ese mismo momento, hermanos, yo lo corrijo. Porque sé que estoy protegiendo a mi iglesia de falsas ¿qué? Pero si yo digo, que escuchen lo que quieran, que hagan lo que quieran, al rato esto va a ser un desorden. Entonces el pastor debe cuidar esas áreas. Debe cuidar esas áreas.
Cuidado, hermana, con esos pastores, cuidado con ese hermano, porque ya nos han dicho lo que hace este hermano, y no voy a decir nombres, pero para qué me meto en problemas, pero ustedes ya los conocen y lo saben. Vamos a darle uno más aquí. Fíjese que otra de las labores aquí en cuidar es levantar ¿a qué? Cuando una abeja está batida, aquí está, ¿cómo está la abejita? No crean que está ahí rascándosela. Se volteó la oveja. Eso se llama, está batida la oveja. Y la oveja, si pasa así mucho tiempo, se puede morir. No se puede voltear a sí misma. ¿Qué tiene que hacer el pastor? A ver, hermano, usted ya está bien mal en la fe. A ver, le voy a voltear, hermano. Está bien pesado, pero voy a llamar a los ancianos que me ayuden y lo vamos a voltear. ¿Esa es la labor de quién? El pastor. Vamos a darle uno más aquí, el último. Aquí todavía no voy a terminar, pero fíjense lo que dice Juan 10:12. Ahí dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En ese sentido, el buen pastor, ¿quién es? Aquí está hablando del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Me acuerdo que una vez en la iglesia donde yo estaba, llegó el pastor que había fundado la iglesia, un pastor muy querido incluso por mí, un pastor muy lindo, ya está en la presencia del Señor, mi hermano. Y una hermana, pues de la vieja guardia, de las hermanas viejitas, se levantó y dijo: aquí está el pastor de los pastores. Y yo dije: ay, ya viene el Señor Jesucristo, hasta yo dije: en la torre. Pero ¿a quién se refería el hermano? Cuidado, hermanos, con tener pastores que son el pastor de mi devoción, que es mi gurú. El único pastor que debe ser tu guía es el pastor que te está pastoreando en el tiempo en el que esté ahí ese pastor. Nada más. Pero bueno, dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias. ¿Estas ovejas son mías, hermanos? Sí. No, no son mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Yo soy un asalariado, hermanos. Pero hay una gran diferencia, porque puede haber asalariados que hacen su trabajo con gozo, con alegría, con júbilo, que lo hacen reconociendo que es un ministerio. Sí, es cierto, soy un asalariado. Yo solamente le estoy cuidando las ovejas a quién. Y por eso en las predicaciones de los martes y jueves yo decía que es un trabajo súper arduo, porque ¿a quién le vamos a rendir cuenta a los pastores? Aún aquellos pastores que no lo toman en cuenta y que son así mentecatos, le van a dar cuentas al Señor. Y sí, soy asalariado porque el obrero es digno de ¿qué dice la palabra? Los pastores tenemos que vivir de algo. Soy asalariado, sí, no son mis ovejas, pero yo le voy a dar cuentas al Señor de las ovejas. El tiempo que yo esté aquí en Renuevo, el Señor me va a pedir cuentas. Tú llegaste a Renuevo, ya ni me acuerdo en qué año llegué, en el 19 o en el 20. Pero en el 20 creo, ¿no? En el 20. Del 20 al 23 hasta ahorita, ¿quién le va a dar cuentas a Dios de Renuevo? ¿Yo? Yo no puedo decir: no, los pastores que están. Yo le voy a dar cuentas de ese tiempo. Del tiempo atrás, habrá otros que tendrán que darle cuentas al Señor. Pero de este tiempo, yo tengo que darle cuentas. Y yo no voy a permitir que vengan lobos, que vengan osos, que vengan a quererse llevar el rebaño. Porque aunque soy asalariado, hago mi trabajo como para Dios. Entonces, díganme estas tres cosas, tres labores que tiene que hacer el pastor. Ahora está así muy sencillito y con eso los dejo en paz. Si no me las dicen, aquí voy a seguir predicando hasta las 3, 4 de la tarde. Luego dijeron también: dar de comer, muy bien. Pastorear. Y luego, muy bien. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de los pastores que, pues sí, tienen errores, tenemos errores, somos humanos, tenemos defectos. Pero gracias, Señor, por los que has levantado y que realmente tenemos un llamamiento
Y tú lo ves, Señor, y por eso nos podemos parar delante de ti y decirte, Señor, síguenos ayudando a cuidar tu rebaño. No es de nosotros, es tuyo. Pero hay de aquellos pastores, Señor, que abusan de las ovejas. Hay de aquellos pastores que no las cuidan, que no las pastorean, que no les dan alimento sólido. Hay de aquellos. Señor, la gloria y la honra sea para ti, que eres el pastor de pastores. La alabanza sea para ti. En Cristo Jesús. Amén.